Problema 1. Un rayo de luz monocromática incide sobre una cara lateral de un prisma de vidrio, de índice de refracción raíz de 2. El ángulo del prisma es 60 grados. Determinar. A. El ángulo de emergencia a través de la segunda cara lateral si el ángulo de incidencia es de 30 grados. Efectuar un esquema gráfico de la marcha del rayo. B. El ángulo de incidencia para que el ángulo de emergencia del rayo sea 90 grados. Antes de empezar a resolver el problema, vamos a reflexionar sobre un par de aspectos que cita el enunciado. Uno de ellos es que dice que la luz es monocromática. ¿Por qué comenta esto? Bueno, porque si la luz estuviera formada, como es el caso de la luz blanca, por un conjunto de diferentes colores, esto significa que tendríamos un conjunto de diferentes frecuencias y cada frecuencia se va a propagar a diferente velocidad en el interior del vidrio. Esto provoca que cada color tenga su propio índice de refracción. Entonces el problema me tendría que dar índice de refracción para el color rojo, índice de refracción para el color verde, etc. Por eso solo me habla de luz monocromática y solo va a haber una frecuencia y por tanto un solo índice de refracción. El otro aspecto es que me habla del ángulo del prisma, cuando sabemos que aquí los prismas van a tener dos ángulos más. ¿Por qué me cita solo uno? Bueno, porque solo uno va a tener efectos a la hora de resolver el problema. Hacemos entonces el dibujo y vamos a ver cuál es este ángulo del prisma que tenemos que considerar. Es concretamente el ángulo que forman las dos caras del prisma por las cuales entra el rayo y sale finalmente el rayo del prisma. El ángulo formado por estas dos caras, que es este ángulo de aquí arriba de 60 grados, es el que va a influir a la hora de la geometría del problema y de los resultados que vamos a obtener. Los otros dos no tienen influencia. Vamos a ver entonces el proceso. Tenemos el rayo incidente que alcanza la cara del prisma y forma un ángulo de incidencia de 30 grados con la normal o perpendicular a la cara del prisma. Este rayo se va a refractar y va a pasar de un medio rápido a uno lento. Entonces el ángulo se va a acercar a la normal. Por tanto, el ángulo que hemos llamado aquí alfa va a ser más pequeño que 30 grados. Una vez dentro del vidrio, el rayo sigue su camino recto hasta encontrarse con la cara de salida. Aquí va a sufrir una segunda refracción, pero ahora pasa de un medio lento a uno rápido. Entonces el rayo se aparta de la normal y por tanto el ángulo que vamos a tener aquí de refracción, que llamamos epsilon y que se conoce como ángulo de emergencia porque emerge del vidrio. Primero el rayo se sumerge dentro del vidrio y luego emerge. Pues este ángulo epsilon va a ser mayor que el ángulo beta que tenemos aquí como ángulo de incidencia en esta segunda cara. Tenemos además un ángulo aquí gamma que forman las dos líneas perpendiculares a las caras por las que entra el rayo y sale el rayo. Y como último detalle tenemos aquí este ángulo de 60 grados que vemos que es igual al ángulo del prisma de 60 grados que tenemos aquí arriba. ¿Por qué es así esto? Bueno, esto es por una ley de la geometría. Tenemos esta línea normal a la cara de la izquierda que por tanto es perpendicular a esta cara. Tenemos esta otra línea de la derecha, normal a la cara de la derecha y ahora el ángulo que forman estas dos perpendiculares es igual al ángulo del prisma. En resumen, esta línea perpendicular a esta línea perpendicular a esta. Entonces el ángulo que forman aquí es igual al ángulo que forman aquí. Vamos a pasar entonces a resolver ya directamente el problema. Me pide el ángulo de emergencia. Tengo que empezar por calcular primero lo que ocurre en la primera refracción. Entonces la ecuación a aplicar es la ley de Snell, que dice que el índice de refracción del primer medio por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción del segundo medio por el seno del ángulo de refracción en este segundo medio. Sustituimos por valores, el primer medio es el aire, entonces índice de refracción 1, el seno del ángulo de incidencia es seno de 30, el índice de refracción del segundo medio es raíz de 2 y me queda la incógnita
que es seno de alfa. Despejo la ecuación y acabo descubriendo que el ángulo es 20,7 grados. Este es el ángulo de refracción al haber atravesado la cara izquierda del prisma. Ahora vamos a fijarnos en esta zona de aquí donde tenemos el ángulo de 60 y el ángulo gamma. Vemos que este ángulo 60 más este ángulo gamma forman un ángulo de 180 grados. Esto me permite despejar gamma y veo que vale 120 grados. Y ahora tenemos aquí un triángulo formado por tres ángulos que son alfa, beta y gamma. Sabemos que los tres ángulos de un triángulo suman 180 grados, entonces alfa más beta más gamma es igual a 180. Sabemos alfa, que es el ángulo de refracción, que es 20,7, más beta, que lo desconocemos, más gamma, que acabamos de descubrir que vale 120. La suma de estos tres ángulos son 180. Despejo, por tanto, beta, que viene a ser el ángulo de incidencia en la segunda cara. Y este ángulo de incidencia es 39,3 grados. Aplico de nuevo la ley de Snell, pero ahora a la salida del rayo. Entonces la ecuación es análoga, pero aplicada a la parte derecha. Sustituyo por valores y despejo el ángulo de emergencia, que va a ser 63,6 grados. Vamos con el apartado B. Me pide el ángulo de incidencia para que el de emergencia sea 90 grados. Bueno, es hacer lo mismo que en el apartado A, pero haciendo el camino inverso. Empiezo entonces por el final, por el lado derecho, aplico la ley de Snell a esta zona y sería que el índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo de incidencia en esta cara 2 es igual al índice de refracción del aire por el seno del ángulo de refracción, que sería el ángulo de emergencia, que sería 90. Bueno, sustituyo entonces aquí por valores, despejo beta prima, le llamo beta prima a este segundo ángulo beta. Viene a ser el ángulo de incidencia en la cara de la derecha. Antes le llamé beta, ahora pues le llamo beta prima. Y serían 45 grados. De nuevo se sigue cumpliendo que la suma de los tres ángulos de este triángulo son 180. Ahora les llamo a los nuevos valores alfa prima más beta prima más gamma prima es igual a 180. Beta prima acabo de calcular que vale 45 grados, gamma prima no se modifica, sigue siendo lo mismo que pasaba antes, 60 más gamma prima van a ser 180, entonces gamma prima es 180 menos 60. Despejo alfa prima y me dice que el ángulo de refracción ahora en la cara izquierda son 15 grados. Aplico de nuevo la ley de Snell, pero ahora a la parte izquierda, sustituyo por valores y descubro que el ángulo de incidencia tiene que ser de 21,5 grados para que en la parte derecha acabe saliendo a 90 grados. Problema 2. Se construye un prisma óptico de ángulo A con un vidrio de índice de refracción raíz de 2. Sabiendo que el rayo que incide perpendicularmente en la primera cara lateral del prisma tiene un ángulo de emergencia de 90 grados a través de la segunda cara lateral y que el prisma está inmerso en el aire, determinar a. el ángulo del prisma, b. el valor del ángulo de desviación mínima. Dibujar la marcha del rayo en ambos casos. Bien, vamos a empezar por analizar el dibujo. El ángulo del prisma que me dice el enunciado que le llama por A, bueno, aquí lo tengo etiquetado como gamma. Sería este ángulo de aquí arriba. Ya hemos explicado en el problema anterior a qué ángulo se refiere cuando me menciona el ángulo del prisma. Tenemos entonces el rayo que alcanza la superficie del prisma de manera que entra perpendicularmente a la superficie. Cuando esto ocurre de esta manera, el rayo no sufre ninguna desviación, no se va a refractar y continúa su trayectoria limpiamente en línea recta, hasta que por fin alcanza la segunda cara del prisma. En el punto donde la alcanza tenemos aquí en trazo discontinuo la normal a esta superficie. Entonces, el ángulo de incidencia del rayo contra esta cara del prisma es este que tenemos aquí etiquetado como alfa. Al refractarse me dice el enunciado que sale a 90 grados. Entonces el ángulo de refracción será este que vale 90 grados. He etiquetado aquí el ángulo beta y vemos que el ángulo beta es igual al ángulo alfa por la propiedad de ángulos opuestos por el vértice que forman dos rectas. Entonces son iguales. Vamos a calcular entonces el ángulo del prisma. Aplico la ley de Snell a esta refracción que ocurre en la cara de la derecha y me queda
que el índice de refracción del vidrio por el seno del ángulo de incidencia, alfa, es igual al índice de refracción del aire por el seno del ángulo de refracción, que ya hemos quedado en que salía a 90 grados. Sustituyo por valores y me queda solo la incógnita alfa. Descubro, por tanto, que el ángulo de incidencia es 45 grados. Si este ángulo alfa que tenemos aquí es 45 grados, este ángulo es igual al ángulo beta, que es 45 grados. ¿Y por qué el ángulo beta es igual al ángulo gamma, o lo que conocemos como ángulo del prisma y que en el enunciado le hemos llamado A? Bueno, pues porque esta línea normal a la cara de la derecha es perpendicular, por tanto, a esa cara, y esta otra línea que viene de la procedencia del rayo está formando un ángulo de 90 grados con la cara izquierda. Por tanto, si la línea que sigue el rayo y la línea normal de la cara de la derecha son perpendiculares a las dos caras superiores del prisma, entonces, si esta línea es perpendicular a esta y esta línea es perpendicular a esta, entonces este ángulo beta igual a este ángulo gamma. Y por tanto, el ángulo del prisma es 45 grados. Vamos a ver entonces un dibujo donde colocamos los datos. Tenemos un ángulo de incidencia que va a impactar contra la cara izquierda del prisma formando un ángulo alfa o ángulo de incidencia. Cuando penetra en el prisma, este rayo se va a refractar formando un ángulo beta que va a ser el ángulo de refracción. Este rayo continúa su trayectoria recta hasta que alcanza la cara derecha del prisma y ahora saldrá de nuevo al medio original. Se producirá una refracción de tal manera que el ángulo de salida, que aquí llamamos épsilon, lo conocemos también como ángulo de emergencia. Gamma, que lo tenemos aquí, sería el ángulo de incidencia en esta segunda cara. Tenemos aquí abajo este ángulo de 45 grados que ya hemos explicado en un problema anterior porque es igual al ángulo de 45 grados de arriba que conocemos como ángulo del prisma. Por último, vamos a ver lo que es el ángulo de desviación. El ángulo de desviación se refiere al ángulo que se forma entre la trayectoria original que tiene el haz y la trayectoria con la que finalmente sale del prisma. Tenemos aquí la trayectoria original del haz, que sería esta de aquí, y tenemos aquí la trayectoria de salida del haz. El ángulo que forman estas dos trayectorias es este que ponemos aquí como delta y que conocemos como ángulo de desviación. El ángulo de desviación, este que acabamos de mencionar, va a ser función de varias cosas. En primer lugar, del ángulo de incidencia. Está claro que si este ángulo de incidencia es más grande o menos grande, la desviación que se va a producir al otro lado pues será más grande o menos grande. Otro de los factores es el índice de refracción del material. Si el índice de refracción es muy alto, pues sabemos que la refracción es más intensa. Y por último, del ángulo del prisma A, el ángulo este que forman las dos caras por las cuales entra el rayo y sale el rayo. Pero una vez que tenemos construido un prisma, el índice de refracción y el ángulo del prisma ya son unos valores fijos, ya no van a sufrir modificación. Entonces, para este prisma dado, el ángulo de desviación solo va a ser función del ángulo de incidencia, ya que, como acabo de mencionar, el índice de refracción y el ángulo del prisma ya están bloqueados en un determinado valor porque el prisma ya está construido. Si hacemos una representación gráfica del ángulo de desviación frente al ángulo de incidencia alfa, obtenemos una gráfica de este estilo, donde vemos que hay una dependencia funcional entre el ángulo de desviación y el ángulo de incidencia. Y observamos que existe un determinado valor de ángulo de incidencia para el cual se va a producir una desviación mínima. Por encima de este ángulo de incidencia y por debajo de este ángulo de incidencia, el valor de la desviación aumenta. Este valor del ángulo para el cual se produce la desviación mínima es un caso típico que me suelen preguntar en los problemas de prismas. Bueno, pues para calcular estos valores característicos de con qué ángulo de incidencia alfa se me va a producir el ángulo de desviación mínimo, nos fijamos en esta función que tenemos representada aquí arriba. Para hallar el mínimo de una función, sabemos por matemáticas que lo que hay que hacer es
hacer la derivada primera, igualarla a 0 y de ahí ver qué valores salen. En este caso, al igualar la primera derivada a 0, el valor que me va a arrojar es el valor mínimo. Resolver esta ecuación no es fácil, da bastante trabajo y no vale la pena para el nivel en el que estamos ponernos a deducirla. Nos vamos a quedar directamente con las conclusiones que arroja el resultado de resolver esta ecuación. Las conclusiones que quito son las siguientes. Primera, que la trayectoria del haz en el interior del prisma es paralela a la base. Cuando esto ocurre así, se va a producir el ángulo de desviación mínima. Por otra parte, que el ángulo beta de refracción de la cara izquierda y el ángulo gamma de incidencia de la cara derecha van a ser iguales y a su vez van a ser iguales a la mitad del ángulo del prisma. Otra característica más que descubro al resolver esta ecuación es que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de emergencia. Y por último, que el valor de este ángulo de desviación mínima va a ser igual a 2 veces el ángulo de incidencia menos el ángulo del prisma. En esta expresión que me permite calcular la desviación mínima, el ángulo alfa de incidencia que hay que introducir en la ecuación no es un ángulo cualquiera, sino el que provoca que la desviación sea mínima. Y para calcular ese ángulo de incidencia concreto hay que hacer uso de la geometría aplicando las características que acabamos de mencionar que se cumplen cuando la desviación es mínima. A partir del triángulo que se forma en el interior del prisma con las normales a las caras y la trayectoria del rayo, descubro cuánto vale el ángulo de refracción beta. Y para este cálculo solo necesito emplear como dato nuevo el ángulo del prisma. Una vez sabido el ángulo de refracción y aplicando ahora la ley de Snell, descubro cuánto vale el ángulo de incidencia que provoca la desviación mínima. Para este último cálculo hay que introducir el valor del índice de refracción del prisma. Como conclusión, para calcular el ángulo de desviación que sufre un haz hay que emplear los datos de ángulo de incidencia, índice de refracción y ángulo del prisma. Pero para calcular de todas estas desviaciones cuál es la mínima, solo se emplea el índice de refracción y el ángulo del prisma. En este caso concreto ya no depende entonces del ángulo de incidencia, sino exclusivamente de parámetros de construcción del prisma. Para resolver entonces el apartado B que me pide el ángulo de desviación mínima, necesito descubrir cuánto vale el ángulo de incidencia. Bueno, esto lo resuelvo sin más que aplicar la ley de Snell a la entrada o a la salida. Me da igual porque conozco o puedo conocer tanto el ángulo gamma como el ángulo beta. En este caso concreto se lo voy a aplicar a la entrada y sabemos por la característica que hemos citado anteriormente que cuando se da la situación que el ángulo de desviación es mínima, el ángulo beta es igual al ángulo gamma igual a la mitad del ángulo del prisma. Como el ángulo del prisma es 45 grados, pues entonces beta valdrán la mitad. Lo aplico en este caso entonces al lado de la izquierda y despejo el ángulo de incidencia que provoca la desviación mínima. En este caso 32,80. Luego calculo el ángulo de desviación mínima, que será 2 veces el ángulo de incidencia menos el ángulo del prisma. Sustituyo por valores y descubro que este ángulo de desviación mínima vale 20,6 grados. Problema 3. Sobre un prisma de ángulo 60 grados situado en el vacío incide un rayo luminoso monocromático que forma un ángulo de 41,3 grados con la normal a la cara AB. Sabiendo que en el interior del prisma el rayo es paralelo a la base AC, apartado A, calcular el índice de refracción del prisma. Apartado B, determinar el ángulo de desviación del rayo al atravesar el prisma. Apartado C, explicar si la frecuencia y la longitud de onda correspondientes al rayo luminoso son distintas o no dentro y fuera del prisma. Fijándonos en el enunciado del problema que dice que el rayo en el interior del prisma es paralelo a la base, esto quiere decir que este rayo va a provocar el ángulo de desviación mínima. Y sabemos por el problema anterior que de aquí deducimos un montón de cosas que vamos a saber en la geometría del problema. Vamos a ver entonces la figura.
Tenemos aquí el prisma con su ángulo correspondiente, que sería de 60 grados, y tenemos aquí el rayo que alcanza la superficie del prisma con un ángulo de incidencia de 41,3 grados, como me dice el enunciado. Se va a refractar, va a ir paralelo a la base del prisma y, por último, sale del prisma con un ángulo de emergencia. De las características peculiares que ocurren cuando se produce el ángulo de desviación mínima, sabemos que el ángulo de emergencia es igual al ángulo de incidencia. Entonces ya ponemos que este ángulo de aquí, de la derecha, es 41,3 grados. Sabemos también que el ángulo de refracción de la cara izquierda coincide con el ángulo de incidencia de la cara derecha. Entonces llamo a este ángulo beta y a este ángulo también beta porque tienen el mismo valor. Y sabemos también que este ángulo que forman las normales aquí abajo, por geometría, es igual al ángulo del prisma que tenemos aquí arriba y que son 60 grados. Me pide el apartado A calcular el índice de refracción del prisma. Ahora aquí no lo puedo calcular aplicando la ley de Snell, porque sé el ángulo de incidencia, pero no sé el índice de refracción del prisma y por tanto el ángulo de refracción no lo puedo saber. Pero sin embargo sí que lo puedo descubrir a través de la geometría. Tenemos aquí este triángulo en el interior del prisma formado por el rayo que va paralelo a la base y por las dos normales. La suma de los tres ángulos de este triángulo interno va a ser 180 grados. Entonces, beta más este ángulo de aquí, que van a ser 180 menos 60, va a ser igual a 180. Despejo beta, que es la única incógnita que tengo, y me salen 30 grados. Ahora que ya sé el ángulo de refracción, el ángulo de incidencia y el índice de refracción del medio exterior, aplico la ley de Snell y despejo el índice de refracción del prisma. Sustituyo por valores y me da 1,32. El apartado B me pide el ángulo de desviación del rayo, pero ya sabemos por la característica que me dice el enunciado que este ángulo de desviación de todos los que se pueden producir va a ser el ángulo de desviación mínima, por el hecho de que el rayo interior es paralelo a la base. Entonces aplico directamente la ecuación que me da el ángulo de desviación mínima. Esta ecuación era que el ángulo de desviación mínima era igual a 2 veces el ángulo de incidencia menos el ángulo del prisma. El ángulo de incidencia vale 41,3, el ángulo del prisma vale 60, sustituyo, resuelvo y me da 22,6 grados. El apartado C me pide explicar cómo son las frecuencias y las longitudes de onda dentro y fuera del prisma. Vamos a empezar por explicar la frecuencia. La frecuencia de una radiación solo depende del foco emisor y esta característica no se ve afectada por los diferentes sitios por los que pueda pasar el haz. Solo cambia si cambia la frecuencia de la fuente. Si no fuera así y la frecuencia cambiara al atravesar dos medios distintos, los dos puntos que están en la frontera estarían vibrando a diferente ritmo. Entonces se podría dar la circunstancia de que el último punto de un medio estuviera en la parte de arriba de todo de su estado de vibración y el que está a continuación en la parte de abajo de todo, con lo cual habría ahí una rotura en la propagación de la onda. Representamos en la figura de aquí una onda que viene de un medio en el que se propaga rápido a otro en el que se propaga más lento. Y marcamos con esta línea vertical la superficie de separación de los dos medios. Ponemos a la izquierda y a la derecha el mismo valor de mi, de la frecuencia, porque ya hemos quedado en que no cambia. Vamos a suponer, como ejemplo, que esta onda avanza 2 metros en un segundo y que además estos 2 metros coinciden con su longitud de onda. Si pasamos ahora al lado derecho, donde se mueve más despacio, en ese mismo segundo de antes se desplazará ahora menos, por poner un ejemplo, 1 metro, y ahora las longitudes de onda se acortarán por este fenómeno de frenado en el avance de la onda. También se puede comprobar en la ecuación de que la velocidad de propagación de la onda es igual a la frecuencia por la longitud de onda. Si la frecuencia es constante y la velocidad disminuye, entonces la longitud de onda tiene que disminuir en la misma medida para que se mantenga la igualdad.
Por último, no hay que confundir esto con la típica representación que se hace de las ondas cuando se propagan en el vacío, donde vemos que una onda de mucha frecuencia tiene las crestas muy juntas y una onda de baja frecuencia pues las tiene más separadas. Aquí, al ser la velocidad constante, en el vacío o en otro medio que las ondas se propaguen todas a la misma velocidad, si una onda recorre, por poner un ejemplo inventado de valores, en un segundo 1 metro, y la longitud de onda es también 1 metro, si otra onda tiene más crestas en esa misma longitud y en ese mismo tiempo, entonces tiene que tener más frecuencia. Fijándonos en la ecuación que mencionamos antes, si la velocidad es ahora constante, entonces si la longitud de onda decrece, la frecuencia tiene que aumentar para mantener la igualdad. A diferencia del caso anterior, ver más crestas en una misma longitud significa tener más frecuencia. En cambio, en el otro caso, esto no es así. Problema 4. Sobre la cara lateral de un prisma de vidrio de índice de refracción 1,4 y ángulo en el vértice 50 grados, incide un rayo de luz con un ángulo de 20 grados. El prisma se encuentra situado en el aire. Determinar A. El ángulo de desviación sufrido por el rayo y B. El ángulo de desviación mínima que corresponde a este prisma. En el apartado A me pide entonces el ángulo de desviación que sufre el rayo cuando el ángulo de incidencia es de 20 grados. Sin embargo, en el apartado B me pide el ángulo de desviación mínima que corresponde a este prisma, sin hacer referencia al ángulo de incidencia. Como ya se ha explicado en un problema anterior, aquí vamos a comprobar que para calcular el ángulo de desviación mínima solo vamos a necesitar emplear dos datos, que es el índice de refracción del vidrio y el ángulo del prisma. Empezamos como siempre por hacer un dibujo donde representamos todo lo que aquí ocurre. Tenemos el prisma con su ángulo de 50 grados configurado por los dos lados, por el que va a entrar el haz y por el que va a salir. Entonces tenemos el rayo que llega al prisma con un ángulo de incidencia alfa de 20 grados. Este rayo se va a refractar acercándose a la normal porque pasa a un medio más lento, pasamos de un índice de refracción de 1 a otro de 1,4 y formará un ángulo beta que va a ser menor que 20. Ahora, una vez que está dentro, el rayo se propaga en línea recta hasta alcanzar la otra cara, donde saldrá a un medio más rápido y por tanto el ángulo de refracción será mayor que el de incidencia. Este ángulo de salida, que llamamos ángulo de emergencia y representamos por epsilon, será mayor que el ángulo de incidencia representado aquí por la letra gamma. Sabemos ya por todos los problemas anteriormente que hemos resuelto que el ángulo que forman las dos normales a las caras aquí abajo de 50 grados es igual al ángulo del prisma de ahí arriba de 50 grados por la geometría. Y vamos a ver ahora el ángulo de desviación. Tenemos la dirección de propagación del haz cuando llegaba al vidrio y tenemos la dirección del haz ahora cuando sale. Y vemos el ángulo entre una dirección y la otra, que es este ángulo delta de desplazamiento. Vamos a calcular entonces lo que me pide en el apartado A, que es el ángulo de desviación sufrido por el rayo. Aplicamos la ley de Snell a la parte izquierda y tenemos que el índice de refracción en el aire por el seno del ángulo de incidencia en el aire es igual al índice de refracción en el vidrio por el seno del ángulo de refracción en el vidrio. Sustituimos por valores: índice de refracción en el aire 1, seno de incidencia seno de 20, índice de refracción en el medio 1,4 y despejo seno de beta y por último beta. Me sale que el ángulo de refracción es 14,1. Ahora aquí, en este caso, no estamos en la condición del ángulo de desviación mínima. Eso es lo que me va a pedir en el apartado B. Por tanto, aquí no se cumple eso de que el ángulo que tenemos aquí, gamma, sea igual al ángulo beta, como si ocurre cuando tenemos el ángulo de desviación mínima, ni que el ángulo de incidencia sea igual al ángulo de emergencia. Esas condiciones particulares se dan cuando el ángulo de desviación es el ángulo mínimo. Pero repito, aquí no estamos en ese caso. Bueno, entonces vamos a calcular cuánto vale el ángulo de incidencia en la segunda cara.
Tenemos aquí este triángulo formado por el haz desplazándose en el interior del vidrio y las dos normales. La suma de estos tres ángulos, gamma más beta más este ángulo de aquí abajo, vale 180. Este ángulo de aquí abajo es 180 menos 50. Sustituyo por valores, sé todo menos gamma y descubro que gamma vale 35,9 grados. Aplico esto a la refracción en la cara derecha y descubro el ángulo de emergencia. Con el mismo proceso me da que el ángulo de emergencia es 55,2 grados. Como aquí no estamos en el caso de que el ángulo de desviación es el ángulo mínimo, no me vale esa fórmula maravillosa que ya simplemente con saber el ángulo del prisma y el ángulo de incidencia automáticamente la descubría. Aquí tengo que trabajar un poquito más la geometría del problema y andar sacando ángulos. Para no liar la figura, lo vamos a representar en una parte nueva que me permita ver un poquito más lo que pasa aquí. Tenemos entonces el rayo que llega y forma un ángulo de 20 grados. Trazamos la continuación que seguiría este rayo si no sufriera ninguna desviación. Y ahora trazamos la trayectoria que sigue el haz una vez que se ha refractado en esta primera cara. Alcanza la otra cara y sale con un ángulo final de desviación que va a ser este ángulo de emergencia epsilon. Y vemos aquí entonces el ángulo de desviación que sufre el rayo. Fijémonos ahora aquí en el lado izquierdo, en el ángulo de incidencia, estos 20 grados. Este ángulo es igual, por la propiedad de opuestos por el vértice, a este ángulo de aquí de la derecha. Entonces, si el ángulo de la parte inferior vale beta y el ángulo completo vale 20, la parte superior valdrá 20 menos beta. Por tanto, este ángulo que forma el haz en el interior del prisma con la trayectoria rectilínea que sufriría el haz si no se desviara va a ser 20 menos beta. Vámonos ahora a la parte derecha. De nuevo, aplicando la misma propiedad de ángulos opuestos por el vértice son iguales, este ángulo epsilon tendría que ser igual a este ángulo de aquí. Si la parte de abajo que tenemos aquí representada vale gamma, entonces el ángulo de la parte de arriba será epsilon menos gamma. Y ahora aquí en la parte derecha, este ángulo de incidencia gamma sería igual a este ángulo de aquí arriba, gamma también por la propiedad de ángulos opuestos por el vértice. Entonces, este ángulo de aquí de la parte de abajo será el ángulo total epsilon menos el ángulo de la parte de arriba, gamma. Entonces, este trocito será epsilon menos gamma. En este momento ya estamos en condiciones de calcular cuánto vale el ángulo de desviación. Este ángulo de desviación será entonces la suma de este ángulo de aquí, 20 menos beta, es una parte de la desviación, la que va de la trayectoria original a la que sufre cuando se ha desviado en el interior del prisma, más el otro ángulo que sufre en la segunda desviación, que será epsilon menos gamma. Entonces, este ángulo delta será igual a la suma de la primera desviación, 20 menos beta, más la segunda desviación, epsilon menos gamma. Ya tengo todos estos valores calculados previamente, aplico la ecuación y descubro que este ángulo de desviación en estas condiciones es 25,2 grados. Ahora el apartado B me pide el ángulo de desviación mínima. Y ahora, afortunadamente, ya no me tengo que romper tanto la cabeza con la geometría porque tengo una fórmula maravillosa que aplicándola me da este ángulo. Es esa de que el ángulo de desviación mínima es 2 veces el ángulo de incidencia menos el ángulo del prisma. En el caso que acabamos de ver antes, evidentemente esos 20 grados no es el ángulo de incidencia que provoca el ángulo de desviación mínima, era otro ángulo diferente. Sabemos que cuando se consigue el ángulo de desviación mínima, el ángulo gamma y el ángulo beta van a ser iguales. Les llamo ahora gamma prima y beta prima porque van a tener unos valores diferentes de los que hemos tenido en el apartado anterior.
Y aquí se sigue cumpliendo, eso sí, igual que antes, que la suma de los tres ángulos de este triángulo que se me forma ahí dentro sigue siendo 180 grados. O sea, beta más gamma, que en este caso sería beta prima más beta prima, porque serían iguales, más el ángulo de la parte de abajo, que sabemos ya de varios problemas anteriores, que es 180 menos el ángulo del prisma. En este caso 180 menos 50, pues como digo, la suma de estos tres ángulos da 180 grados. De aquí despejo el ángulo beta prima, que sería 25 grados. Aplico ahora la ecuación de Snell a la parte izquierda, por ejemplo, y entonces descubro cuánto vale el ángulo de incidencia que provoca un ángulo de desviación mínimo. El resultado es que este ángulo es de 36,3 grados. Ya sabido esto, aplico el ángulo de desviación mínima, 2 veces el ángulo de incidencia, menos el ángulo del prisma. Sustituyo por valores y me da 22,6 grados.